Buenos días. Mi nombre es José Ramón García, magíster en Educación Superior, licenciado en Contaduría Pública. En el día de hoy les presento lo que es la influencia de la posmodernidad en los métodos de la ciencia. Esta entrega se hace en concordancia con la materia metateoría, la cual es llevada por la doctora Alexandra Bolívar. Para comenzar, avanzamos a la siguiente diapositiva, correspondiente a una introducción. Entonces, la ciencia es conocimiento científico válido. La ciencia describe, explica y predice. Es lo que conocemos como ciencia. Para hacer ciencia es necesario hacer una ruta de esa búsqueda de conocimiento para entender un problema. Esta ruta es lo que denominamos método. Eh, y esa forma debe ser científico para que el mundo de la academia pueda hacer un análisis crítico y generar nuevos conocimientos. Por ende, ciencia. Ahora bien, la posmodernidad es un paradigma que nos permite enfocar el fenómeno y analizarlo desde la diversidad, de la misma manera objetiva, desde una diversidad subjetiva. Es lo que llamamos el fenómeno, en otros autores, el epoyé. El posmodernismo le da respuestas epistémicas. Para empezar, cuestionar la existencia de las verdades absolutas y promueve la diversidad de narrativas culturales, presentando que a partir de una realidad se puede construir nuevos conocimientos. El posmodernismo es interpretativo y se usa el enfoque cualitativo que busca siempre comprender los significados de las experiencias humanas en contextos sociales específicos, por supuesto, a partir de lo que se piensa y lo que se ve. Ahora le presentamos en la siguiente lámina los objetivos de esta exposición. El principal objetivo de esta exposición es relacionar cómo la posmodernidad influye en los conceptos de la ciencia y el método. El posmodernismo predomina la razón dialógica, que es preciso argumentar, no solo sentir para descubrir cooperativamente qué es lo más verdadero y lo más justo. La posmodernidad consta de ciertos estados discontinuos en la búsqueda abierta de la diferenciación y diversificación física, intelectual, moral, dejando de considerar búsquedas denominadas de libertad como la economía, política o fiscal. El segundo objetivo es identificar las corrientes epistemológicas hacia una visión posmoderna en la ciencia. Entonces tenemos dos objetivos bastante claros en esta exposición: cómo influye esta posmodernidad, cómo se relaciona e influye en estos conceptos de ciencia y método. En la presente láminas damos un contexto, una breve descripción del contexto histórico de la posmodernidad. El posmodernismo dio paso a un enfoque crítico como una herramienta para combatir la injusticia social a través de un pensamiento crítico, lógico, racional, en función de esa realidad. El conocimiento no es neutral,
porque está vinculado a intereses sociales. Siempre aprendemos del otro, porque la sociedad forma parte de nosotros y nosotros contribuimos a esa sociedad. A finales del siglo XIX, como lo muestra la gráfica, siglo XX versus el siglo XXI, surgen nuevas formas de investigar, donde los estudios de campo, como forma de abordar el conocimiento de las ciencias naturales, propuesta por Auguste Comte, 1798-1857, por la fecha en que nace y en que fallece, se muestra el positivismo, considerando que Auguste Comte es uno de los precursores del positivismo empírico. O sea, estamos acostumbrados a ver lo que es ese científico que todo lo comprueba cuantitativamente, que si no aparece los datos, los números, las estadísticas, entonces no sería una investigación. Sin embargo, el positivismo se opone a una nueva forma de asumir el conocimiento de las ciencias fácticas, donde se puede argumentar que es imposible separar el pensamiento de las emociones, la subjetividad y los valores. De allí que el conocimiento desde esta perspectiva tengan una propuesta basada en la comprensión, la descripción y la profundidad. Es aquí donde entra la posmodernidad. La posmodernidad como esta nueva forma de producir conocimiento con una perspectiva o paradigma de posmodernidad, pospositivismo, nuevas realidades, nuevas formas del pensamiento que interpretan y explican la realidad. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, tuvo un enfrentamiento con el positivismo, positivismo lógico, positivismo empírico, que se inició con la publicación de su obra Tractatus Logico-Philosophicus. Eh, Me escudo con la audiencia que sigue mi canal, puesto que mi idioma origen no es el español, no es el inglés. En 1922, este autor rechazó asociarse con los trabajos de los promotores del positivismo lógico, el Círculo de Viena, y no se reconoció en la imagen que le devolvía. Es decir, esta contraposición hizo que no le dieran cierto reconocimiento y al final sí se lo dan. La orientación pospositivista comienza a nacer entonces a finales del siglo pasado, siglo XX, e inicia su desarrollo en las décadas de los 50 y los 60. Para dar una breve introducción de la posmodernidad y sus principales características, para Duarte y Parra 2021, el positivismo o posmodernismo es un conjunto de corrientes epistémicas, filosóficas, entre las cuales se puede mencionar el interpretativismo, la teoría, la ética, la sociocrítica y recientemente el paradigma integral holónico. Sostiene que la realidad social se estudia de las personas implicadas. De allí que las motivaciones, creencias, intenciones, valores y otros hechos sociales no son susceptibles al control y la experimentación. Esto
Leal 2005 refiere que el pospositivismo es el resultado de una interacción dialéctica entre el sujeto conocedor y el objeto conocido visto desde diferentes perspectivas. Ahora bien, la ciencia es el método o es el método la ciencia. Eh, Nos hacemos preguntas, interrogantes, que muchas veces hace la duda entre los investigadores sobre si la ciencia es neutral, sí o no. O sea, preguntas lacónicas de este tipo. Entonces vamos a dar ciertos conceptos de ciencia o perspectiva, como lo indica el objetivo de esta exposición, y lo expresamos de la siguiente manera. Desde el idealismo, la ciencia es la tesis de neutralidad, está cargada de valores, tiene efectos sociales. Ejemplo, la ciencia puede estar ligada a los programas políticos. Desde el realismo científico, eh, la ciencia es neutral en el sentido de su finalidad, la cual consiste en la producción del conocimiento verdadero, conocimiento científico, considerando que para que un conocimiento sea verdadero o científico, debe ser verdad, debe creerse ese conocimiento y por último, debe ser justificable. Entonces, el método es lo que hace ciencia. El método es lo que hace que una ciencia sea una ciencia. Es como decir en la presente analogía, el humano es humano porque tiene estructura o forma, es una pregunta. O la forma de su estructura con sus características es lo que lo define como humano. Entonces, en mi criterio, el método y la forma de construir conocimiento es lo que nos lleva al conocimiento científico. Entonces, para concluir en esta presentación de esta lámina, podemos decir entonces que el hombre por sí solo ya es una ciencia y por ello debe ser dinámico, sistemático, consciente de su realidad actual. Y cuando hacemos esta expresión, nos estamos refiriendo a este hombre científico. Sin embargo, el ser humano per se, el hombre, refiriéndonos a hombre y mujer, sigue siendo ciencia porque cuando el mismo ser humano se autoataca, el mismo cuerpo desde su ciencia responde. Ahora pasaremos a la siguiente lámina, donde presentamos los filósofos de la posmodernidad y observamos filósofos como Federico Nietzsche, en español, Friedrich Nietzsche, Michael Foucault, en los cuales voy a dar unas breves explicaciones. Nietzsche fue considerado el precursor de la filosofía posmoderna. Según Quintero, 2007, la posmodernidad no se opone a ninguna afirmación, pues la diferencia es ya una afirmación que niega toda repetición en la que se basa la certidumbre de los conceptos. Para Nietzsche, alemán, 1844, año 1900, por su tiempo de vida,
Es considerado un precursor de la filosofía posmoderna. Su pensamiento se relaciona con la posmodernidad en varios aspectos. Por cierto, este autor, en todo su pensamiento, su salud mental fue deteriorada, por ética no se menciona, pero hizo expresiones como Dios ha muerto. Para Michael Foucault, un francés, 1986-1984, desenvolvió su obra a través de 5 etapas epistemológicas, aunque a lo largo de su obra se entremezclan solo 3. Sin embargo, las 5 se encuentran subrayadas así, de la siguiente manera. La primera, etapa psicosocial. La segunda, etapa estética. La tercera, etapa arqueológica, la arqueología del saber. La cuarta, etapa genealógica, anunciada formalmente en el orden del discurso de 1972. Y la quinta etapa, la ética. Para Jean Lyotard, 1921-1988, acercándonos un poco más a este siglo XXI, encontramos que este autor usó 4 etapas para poder mencionar su episteme. Una de ellas fue la cuarta etapa, que fue la etapa posmoderna en 1978. Para Jean Baudrillard, francés, 1929-2007, desarrolló su obra hasta su muerte a través de 4 etapas epistemológicas. Es decir, la mayoría de estos epistemólogos, estos filósofos del posmodernismo, eh, trazaban y desarrollaban su conocimiento por las etapas en las cuales fueron desarrollándose. Cornelius Castoriadis, un greco francés, 1922, eh, como les explicaba con respecto a Cornelius Castoriadis, un greco francés, 1922-1997, eh, él hizo su desarrollo posmoderno en 2 etapas historiografiadas. Una de ellas es denunciada por primera vez en este autor por su forma. O sea, él usó la historiografía como parte de lo que es el conocimiento de investigación para presentar sus desarrollos de investigación. Gilles Lipovetsky, un francés, 1944, actualmente, de acuerdo con los registros, eh, vivo, es el más congruente de los posmodernos. Siempre fiel a sí mismo, es un hombre de pocos libros, los cuales eh, emitió 3 en total. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Estos son los filósofos en el entendimiento contemporáneo de la posmodernidad. Y les voy a presentar los nuevos métodos de la ciencia posmoderna. Si observamos, la influencia de la posmodernidad hizo generar, identificar nuevos métodos. Este paradigma posmoderno nos hizo ver el nuevo conocimiento de la interpretación del autor. Dentro de eso entonces tenemos el paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico, el paradigma integral holónico, el paradigma emergente, el paradigma biológico cultural, el paradigma de la complejidad
en algunas investigaciones, en el caso venezolano, la transcomplejidad, un tema de paradigmas, eh, no es, digamos, la intención dominarlos todos, porque el conocimiento es de la perspectiva del sujeto investigador, y estos métodos alternativos que emergen en este contexto posmoderno, como el hermenéutico, el fenomenológico, el etnográfico, el etnometodológico, el interaccionismo simbólico, la historia de vida y el estudio de casos. Ahora bien, para concluir, nos encontramos con las siguientes, eh, digamos, puertos de destino de esta presentación, de esta exposición. La perspectiva actual de la ciencia es protagonista de las demandas de la sociedad. Si a esta actualidad le sumamos la velocidad en que la información se adquiere a través de la tecnología, nos encontramos entonces en una sociedad científica sin darnos cuenta del conocimiento que ya poseemos y disponemos. La ciencia es posmoderna. Su enfoque es el predominio de la razón, que es preciso ver las realidades y nuevas formas del pensamiento. La ciencia es el reflejo contextual del investigador, capaz de generar conocimiento constante, sistematizado, actualizado desde la óptica que lo veamos, desde la razón crítica en que se comprende. Entonces, nos damos cuenta cómo un paradigma posmoderno, esa forma de ver, la nueva forma de investigar, influye sobre los conceptos de ciencia. La posmodernidad entonces es una postura ética. Para Quintero 2007, esta postura ética donde toda proposición encuentra su corroboración en los hechos y no solo analiza ideas, sino que hace énfasis en la responsabilidad y las consecuencias éticas de las ideas. La posmodernidad influye en la ciencia moderna y la hace posmoderna, en la generación de conocimientos verdaderos y acumulativos. La posmodernidad entonces influye planteando que el lenguaje moldea la realidad. La posmodernidad entonces influye negándose a la existencia de verdades absolutas y se rechazan los grandes relatos o lo que llamamos los metarrelatos. Si observamos este trabajo humilde, esta entrega que estará en mi canal, estas conclusiones nos llevan a pensar que la flexibilidad es lo que ha hecho que estas nuevas tendencias de hacer ciencia se vea reflejado en los avances tecnológicos. Este trabajo se apoyó en las siguientes referencias, en los foros sostenidos a través de la doctora Alexandra Bolívar, en los cuales se hacen pronunciamientos bastante claros, bastante firmes sobre lo que es la actualidad de la investigación desde el posmodernismo, la literatura de Duarte y Parra 2021, lo que se debe saber sobre una tesis doctoral, Leal 2015, la autonomía del sujeto investigador, que soy de los que pienso que el investigador con la guiatura de los que son especialistas en metodología
tiene que tener la autonomía. Y Quintero 2007, que es la posmodernidad. Muchas gracias a todos por su atención. Soy de los que pienso que la única moneda para pagar el conocimiento bien ejercido en cada individuo es el tiempo dedicado para aprender. O sea que la clave de todo esto es el tiempo. Se despide un servidor, José Ramón García. Esto es un pensamiento que hice en el año 2022. La fecha no está errada y pienso que el problema de todo país para salir de ello es la falta de educación. O sea que la solución sería la educación. Si contribuimos a la educación, tenemos la certeza y la seguridad que seremos mejores seres humanos. Gracias a todos por su atención.